Va el video. El desarrollo de la estereoscopía es casi tan antiguo como el de la fotografía misma. Su invención se atribuye al científico e inventor británico Charles Weston, quien formuló las leyes ópticas que regirían la técnica estereoscópica en 1838. Fue además el creador del primer visor estereoscópico o estereoscopio reflectante, cuyo principio fue perfeccionado por el escocés David Brewster al introducir y patentar el estereoscopio lenticular en 1844. La técnica estereoscópica se basa en la recomposición de la visión binocular propia del ser humano, por lo que si se combinan dos tomas levemente desiguales de un mismo objeto, otorga una ilusión tridimensional simulando la percepción de profundidad, perspectiva y relieve natural. A partir de 1850, la fotografía fue incorporando la técnica estereoscópica en diversos formatos, encontrándose registros estereoscópicos sobre placas metálicas, papel albuminado, placas de vidrio y las de gelatina y plata sobre papel entre los soportes más frecuentes. Gracias a la disminución de los costos de dispositivos e insumos fotográficos, la estereoscopía se extendió también entre aficionados, quienes ayudaron a su popularización, llegando a convertirse en el primer fenómeno visual de esas en la historia del entretenimiento. Actualmente nos hemos familiarizado con otras técnicas de simulación del efecto tridimensional. Es el caso de los estereogramas, los anaglifos o el efecto Pulfrich. Conoce más sobre la estereoscopía visitando nuestras colecciones en www.bibliotecanacionaldigital.gov.cl. Hola. Hola a todos. Se dejó de compartir la pantalla ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Carlos Moreno. Soy bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional, catalogador del archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional. Y le queremos dar la bienvenida a todos nuestros usuarios que se comienzan a sumar a esta charla, que viene a ser la última charla ya del mes de la fotografía. Este mes estuvimos compartiendo todos los días miércoles junto a nuestros usuarios temas de fotografía. Estuvimos hablando acerca de las albúminas, acerca del cianotipo, acerca de algunas colecciones que compartíamos en la biblioteca, la colección de postales, una importante colección que tenemos, y también acerca de la catalogación de fotografía, un tema bastante importante que a veces puede sonar un poco aburrido, pero que al parecer a la gente le interesa bastante. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera dimensión de la fotografía. Para ello contamos con dos exponentes que en unos momentos más se van a presentar con mayor profundidad. Uno de ellos es el maestro Fernando Osorio, conservador de fotografía y medios audiovisuales. Y el otro acompañante es el señor Camilo Pardo, fotógrafo y docente especialista en fotografía 3D. Los antecedentes de la fotografía estereoscópica se remontan al siglo III a.C., cuando Euclides reparó en la estereopsis. La estereopsis es la capacidad de formar una imagen en tercera dimensión
al comparar dos imágenes levemente distintas. Más adelante vamos a profundizar un poco más en la técnica. Y bueno, parte de la historia ya se comentó en el video que comenzó. Ese video está compartido, las charlas que también han visto, y esta misma charla también va a quedar disponible posteriormente en nuestro Facebook y también en YouTube. Actualmente, en la Biblioteca Nacional contamos con 2 colecciones estereoscópicas, las cuales han sido donadas. La primera es la de el señor Julio Bertrand, que fue donada por su bisnieta el año 2014, Pelagia Rodríguez. El señor Julio Bertrand, gracias a un regalo que recibió de su padre el año 1905, tomó la decisión de capturar imágenes en Europa, que era el lugar donde vivía, vivió en París. Julio Bertrand también formó parte del grupo de los 10, un grupo importante, un importante referente cultural del siglo XX. Y por otra parte tenemos la colección de Carlos Mujica, que también la catalogamos durante este año y quedó disponible hace poquito. Esa colección fue donada por su nieta, la señorita Ana María Paz Escobar Mujica, a través de la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Venía desde el extranjero esta colección, y en esa colección también trabajó en el proceso investigativo de la fotografía el señor Camilo Pardo, que nos está acompañando esta tarde. A continuación voy a leer una cita para posteriormente darle paso a nuestros invitados y se presenten y empezar a profundizar en este tema. A todos los que nos están viendo, aprovecho de contarles que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas vía Messenger, nos pueden hacer las consultas que quieran. Nosotros vamos a estar tratando de ir llevando un diálogo con ustedes también, con las personas que están al otro lado de esta pantalla. Y bueno, la cita para dar inicio a esta sesión dice así: con el estereoscopio uno podría deambular por ciudades insólitas, montañas solitarias y valles soleados en la comodidad del hogar. Existen tantas bellezas latentes en el estereógrafo como flores de rojizo resplandor que pasan desapercibidas en los prados. Es una frase de William M. Chase que venía inscritas en las vistas estereoscópicas que se comercializaban en siglos pasados. A continuación dejo con ustedes al maestro Fernando Osorio. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en esta plática sobre la fotografía 3D. Y pues mi breve presentación, tendría yo que decir que soy conservador desde hace 35 años, ¿no? Y que vengo del área de la conservación del cine, y después me dediqué a la conservación de la fotografía y de los medios audiovisuales como el video y el audio, y que actualmente, pues, después de 15 años de investigador en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en la ciudad de Tonantzintla, en Puebla, y de 11 de dar clases en la Escuela Nacional de Restauración, y de asumir varios cargos en diferentes archivos y colecciones, pues afortunadamente me jubilé para tener más tiempo de hacer cosas que me gusten, más que la docencia o la investigación. Lo que es lo mismo, sentarme a ver mi colección y hacer la catalogación de la misma. Es una colección de estudio. Y dirigir un programa que se da en 2 latitudes, una en Montevideo y otra en la Ciudad de México, que es el programa de formación en conservación de patrimonio fotográfico. Mi interés en la conservación me ha llevado a varias áreas, desde la estampación mecánica hasta el laboratorio cinematográfico, básicamente. Siempre he estado rodeado de una serie de incentivos maquinarios. Mi formación como cineclubista pues me obligó a saber manejar todo tipo de proyectores y equipamientos, y de ahí pasar a los materiales. Pero el maquinario generalmente te induce a conocer mejor el material que requiere ser leído, y además
pues sabes perfectamente bien que esas son los parámetros más importantes para reproducir un soporte audiovisual. Los soportes leídos por máquinas, si la máquina está mal, el material, aunque esté muy bien, no se va a ver como debe ser. Y bueno, después, mi concentración en la fotografía, pues data desde 1984, en la que entré directamente a la investigación de las ciencias de la conservación y al conocimiento de las ciencias de la conservación. Así que en la fotografía, pues igual que en el cine, hay una tecnología alrededor de todo esto que requiere pues un conocimiento de su devenir histórico, requiere un conocimiento de su historia, su teoría y su estética para poder pues gestionar las colecciones de estos soportes. Bueno, hasta ahí quedaría mi presentación para no consumirnos el tiempo en la egoteca, sino pasar a otras A otra cosas egoteca. más sociales. Camilo, ¿cómo estás? Tiene el micrófono apagado. Camilo, ¿Se me desde escucha, Chile. no? ¿Se me Sí, ahora te escucha? Sí. escuchamos perfectamente. Sí. Mire, Cuéntanos. yo también agradecer mucho la invitación a Soledad, bueno, Carlos, ¿ya? Para mí es un orgullo estar acá. Yo soy estudiante, yo estudié fotografía en Arcos, ¿no? También soy magíster en investigación y creación fotográfica de la Finisterra, y mi relación con la fotografía tiene que ver también con la biblioteca. ¿Ya? Yo cuando fui estudiante de fotografía, en algún momento me tocó venir al mes de la fotografía en esa sala maravillosa que hay al costado sur de la biblioteca, donde, y abrían las colecciones, ¿no? Yo tuve esa experiencia siendo estudiante, lo que me llevó también a tener una relación con el archivo a partir de esa experiencia, es decir, volver acá a estar en este momento, han pasado 10 años, etcétera, para mí es bien importante, ¿no? Y también mi relación con la estereoscopía también tiene que ver con la biblioteca, en el sentido de que yo cuando comencé a hacer fotografía estereoscópica 3D, hice la práctica en la Biblioteca Nacional como fotógrafo, y justamente me tocó en ese momento investigar y trabajar a partir de la colección que decía Carlos sobre Carlos Mujica Vara. ¿Ya? Entonces, mi relación con la estereoscopía tiene que ver con la biblioteca, tiene que ver con el mes de la fotografía, por tanto, pareciera como si fuera un círculo, ¿no? Y eso, por eso agradezco de nuevo a la gente de la biblioteca, porque de alguna manera es una parte de uno. Yo estuve ahí como 2 años metido en el archivo, ¿no? Viendo los daguerrotipos, etcétera. O sea, todo ese mundo que a mí la verdad que me fascina, ¿no? Y de alguna manera es un poco mi presentación. Ahora, para pasar, para que veamos lo del... la imagen, etcétera, voy a compartir pantalla. Por favor, adelante. Es una presentación que busca de alguna manera dar una muestra de la fotografía estereoscópica chilena, y después, bueno, hacemos comentarios, ¿no? Entonces, mi relación obviamente tiene que ver como les comentaba, con la colección, ¿ya? Esa es una colección de Carlos Mujica Varas, como dijo Carlos, ¿ya? Yo participé en lo que fue la exposición de este material en la Galería de Cristal, con la curatoría de la Carla Franceschini, que en ese momento era la curadora del archivo, y hicimos un catálogo en 3D también, donde está acá en la izquierda, y se hizo una exposición en la Galería de Cristal, donde también buscamos ciertos referentes de la historia chilena que nos pudieran dar un contexto histórico, y además distintos dispositivos estereoscópicos, ¿no? Ahí lo que tú planteas del estereograma, el dispositivo Weston de los espejos, anaglifos, hicimos como todo bastante educativo para el público, ¿no? A partir de eso, con un grupo de investigadores de la Universidad de Chile, bajo el cargo de Víctor Feinsilver,
publicamos este libro que lo que les voy a mostrar un poco tiene que ver con esa investigación, que es una investigación interdisciplinaria en función de la imagen 3D. ¿Ya? Es bien interesante si alguno quiere meterse como en el ámbito de la fotografía tridimensional o cine. Es una investigación que junta gente neurocientífico, está la gente de Daily Lab, que hace proyecciones también, tiene está desde la arte, desde la robótica, desde la fotografía, el cine, es decir, una cosa muy interesante de la percepción tridimensional es que se ocupa en muchos campos, ¿no? Entonces, genera una apertura desde las prácticas creativas o científicas que es un fenómeno muy interesante. Entonces, de alguna manera lo que les voy a mostrar tiene que ver con esa investigación en donde yo hice una recopilación, una pequeña o breve historia de la fotografía chilena que ya se había trabajado antes. Habían textos de Gonzalo Leiva, que es este historiador, habían ciertas publicaciones y hice este artículo que se encuentra en este libro, del cual he extraído ciertos elementos que están acá, ¿no? Pero antes de eso quisiera hacer una pequeña como introducción histórica de, bueno, qué significa esto, ¿no? Este es un documental de Werner Herzog que se llama La caverna de los sueños, o La cueva de los sueños olvidados, que es un documental 3D, en donde Herzog se mete en las cavernas como si fueran Altamira, ¿no? Estas cavernas antiguas, y lo graba en 3D. Es súper interesante porque va a este espacio ritual, ¿no? En donde se meten estas cavernas, donde se generan comunidades, etcétera, y son cavernas tridimensionales, son como si fueran IMAX, un IMAX 3D, son grandes espacios tridimensionales, y se mete con el video estereoscópico y genera una obra que de alguna manera va a los orígenes del arte o del cine, en el sentido de que las comunidades primitivas, la gente se juntaba en estos espacios rituales a generar comunidad, a narrar los mitos, etc. Entonces, se los dejo como referente, que es muy interesante cómo lo ve. Él habla del protocine, ¿no? Cuando hace una introducción, y es estereoscópico, ¿ya? También decir que hay un desarrollo también con el cine, Wim Wenders, Godard, Herzog, hay un desplazamiento del cine estereoscópico más allá del espectáculo, en donde se están generando trabajos bastante interesantes desde el punto de vista del contenido, ¿no? Ahora, eso, también quisiera poner otro momento histórico que también tiene que ver con las catedrales, ¿no? Está esta catedral de Andrea Pozzo, fresco de la iglesia, ¿no? En donde los espectadores iban y veían esta ilusión tridimensional y provocaba este efecto de inmersión, ¿no? El concepto de inmersión es súper importante en la fotografía tridimensional, en el sentido de que de alguna manera tu percepción estética se fusiona con la obra, ¿no? Hay todo un diálogo también entre los iconoclastas y los idólatras, ¿no? En algún momento en esa tensión de la iglesia, en donde abogaban de alguna manera a la tridimensionalidad para atraer al creyente, ¿no? Entonces, toda esa relación es súper importante para entender el fenómeno. No quiero ser lineal desde el punto de vista histórico, pero son elementos importantes dentro de la historia, o una estética del 3D previa a la invención, ¿ya? Por último, como fenómeno previo a la invención de la fotografía estereoscópica, aparece lo que se llaman las máquinas de visión, que son distintos dispositivos, ¿no? Que son también como una arqueología de los nuevos medios, que se llama el traumatropo, zootropo, el perspectógrafo de Durero, ¿no? El zograscopio, o las panorámicas que se ven acá, o las linternas, que son de alguna manera los precursores de todos estos dispositivos mediales, ¿no? Hay un libro muy interesante de Andrea Cuarterolo que se llama La foto al fotograma, donde analiza todo este fenómeno y le da el concepto de fotografía de atracción, ¿no? Buscan atraer al público, y tiene que ver con los orígenes, o el cine primitivo, ¿no? Ahí, en ese mundo, de alguna manera, aparece la fotografía estereoscópica, sobre todo con este dispositivo que comentaba Carlos, de Charles Weston, ¿no? Dicho eso, quería mostrarle algunos tipos de fotografía, algunos géneros de la fotografía estereoscópica que aparecen. Esto es una fotografía de Angelito, ¿no? Del género de fotografía de Angelito, que fue bastante popular, que tiene que ver con la muerte, etc. Aparecen inmediatamente como primer género de la fotografía en el 1850, está este texto de Stereoscopic Nude de Serge Nazariev, ¿no? Que tiene este libro que se llama Los 1000 desnudos,
Y obviamente uno de los primeros géneros que aparece tiene que ver con la fotografía erótica, ¿no? Eso es así y fueron millones y muy masivo, ¿ya? También aparecen inmediatamente géneros como la fotografía espiritista, ¿no? Y también estos géneros que tienen que ver con ciertas narrativas fotográficas, que también son precursoras del cine, son animaciones, ¿no? Está el infierno de Dante, el Fausto de Goethe, etcétera. Son ciertas narrativas que se traspasan, ¿no? Y generan estos géneros de la fotografía estereoscópica que tienen mucho que ver con el espectáculo también. Pasando a otro punto que tiene que ver con la fotografía chilena, están estas colecciones que son una colección del Museo Histórico Nacional. Si bien acá es una postal, ¿no? Como una tarjeta de visita que representa la isla de Robinson Crusoe, ¿no? Entonces hay todo un tema con la fotografía estereoscópica en donde mandaban un montón de fotógrafos viajeros por América Latina o por lugares exóticos para los europeos, etcétera, o los norteamericanos, y buscaban estos lugares de alguna manera y hacían colecciones de todo el mundo, ¿no? Y justamente hay una fotografía de la isla de Robinson Crusoe, ¿no? Que en algún momento era que la isla de Juan Fernández, ¿no? Claro. Que eso también me parece interesante desde el punto de vista de este concepto del viaje virtual, ¿no? El concepto de realidad virtual, de alguna manera también se encuentra en esto, ¿no? El espectador puede viajar, ¿no? a otros lados. Desde ese punto de vista también les dejo el daguerrotipo o la fotografía más antigua chilena de Teresa Blanco Gana, ¿ya? Que es un daguerrotipo estereoscópico que es como un estuche. Sin embargo tiene una particularidad bastante especial. Yo cuando lo hice 3D, esta imagen, la imagen está invertida. Es decir, la que corresponde al ojo izquierdo está la imagen derecha y al derecho está el izquierdo. Es un fenómeno que se llama la pseudoscopía, que es cuando tú intercalas, ¿no? Y pones erróneamente la imagen, ¿ya? Y eso sucede mucho en la fotografía antigua, que es simplemente que ponga la imagen del otro lado, se ve tridimensionalmente, pero se ve invertida, es decir, lo que es cóncavo se ve convexo, una cuestión bien visualmente es muy interesante también. Hay gente que lo utiliza de forma creativa, etc. Aquí están estas imágenes que son interesantes. Una, la imagen que está albumina de la escultura, es decir, el género, uno de los primeros que surge es las esculturas principalmente. El lado derecho hay un cianotipo. Yo por lo que entendí, al menos lo que investigué, los cianotipos se utilizaban como pruebas, ¿no? Casi como si fueran las Polaroid, ya que un procedimiento barato, rápido de hacer, uno de los más sencillos de las técnicas antiguas. Y existen acá, supongamos, creo que fue un terremoto en Valparaíso, ¿no? Y al otro lado fotografía de grupos familiares, ¿no? Que también me parece interesante dentro del punto de vista de distintos géneros. Estas imágenes que están viendo acá son 3D, ya si alguien tiene los anaglifos los va a poder ver. Las imágenes que están lado a lado están bidimensionales, pero estas tienen un tratamiento anaglifo, o sea, que alguien tiene los lentes, los va a poder ver de esa forma, ¿no? Ahora, pasando a quisiera mostrarle acá unos fotógrafos que tienen que ver ya con la aparición de las placas en vidrio, en gelatinobromuro, y justamente está esta colección de Carlos Mujica Varas. Si ustedes ven, es en el centro de Santiago. Su colección particular tenía una característica muy interesante, que tenía autocromos estereoscópicos, ¿ya? Son muy pocos los que hay. Fue la primera técnica de procedimiento de color masiva, porque había otra experimentación anteriormente, pero son del Cerro Santa Lucía y son unas joyas de yo creo que a nivel nacional hay otro fotógrafo que lo voy a mostrar después que tiene autocromos, pero estereoscópicos creo que no hay, ¿ya? Y son maravillosos porque son como si fueran puntillistas, ¿no? Tiene una estética bastante particular. La mayoría de sus fotografías son viradas,
¿ya? Al selenio, etcétera, por eso tienen esos tonos, y además, entiendo yo, también el viraje hace que se mantengan mejor, ¿no? Tiene fotografía de la fiesta de la primavera, también que son muy interesantes. A su derecha está imágenes de su familia. También destacar a ciertos distribuidores de la fotografía, Hans Frey, ¿no? Que tiene estos tratados de fotografía en donde podemos ver cómo ya vende los aparatos estereoscópicos, que es bastante bonito, son muy, muy lindos estos. Y otro fotógrafo también muy importante es Leon Durandán, que era un droguero francés que vino para acá y también hizo fotografía estereoscópica, autocromo, uno de los grandes de la fotografía chilena, y también tenía su manual, ¿no? De hecho, aquí yo les pongo una cita en donde él habla de la fotografía estereoscópica en este tratado de fotografía. Durandán y Hans Frey eran los grandes distribuidores de tecnologías de la fotografía a principios del siglo XX, ¿ya? Acá, algunas que son del catálogo de la exposición, están estos autocromos de Durandán, que también son muy escasos, y también tiene fotografía estereoscópica, blanco y negro, en Viaje al Sur, etc. También un archivo fascinante desde el punto de vista de su trabajo y cómo y distintas técnicas que lo ocupaba. Otro autor que también es relevante es Manuel Domínguez Cerda, que también tiene, yo aquí le he puesto al ladito los libros, ya hay una publicación sobre eso que hizo Zenfoto, y Manuel Domínguez Cerda tiene la fotografía del centenario de la República. O sea, desde el punto de vista patrimonial también es muy interesante. Y lo otro que la placa de vidrio abre también a la apertura del género documental, ¿no? Antes, en el siglo XIX eran fotógrafos profesionales. Con la emergencia del gelatino bromuro y la llegada a la instantaneidad aparece la fotografía aficionado, que permite de alguna manera expandir ciertos géneros de la fotografía, ¿ya? Entonces su fotografía es de calle, no es de estudio, etcétera, tiene otras lógicas. También Manuel Domínguez Cerda es uno de los precursores del cinematógrafo en Chile, ¿ya? Que también es una característica especial, o sea, hace fotografía estereoscópica, pero también prácticas con el cine. Y el otro archivo que comentaba también Carlos, que a mí el que más me fascina, que es el de Julio Bertrán, está el libro de La mirada recobrada, donde ustedes lo pueden encontrar. Tiene una característica bastante particular, ¿ya? Él era arquitecto, por tanto tiene una visión de la estereoscopía en función de la construcción de volúmenes, en la composición, etcétera, que es bastante notable. Y también tiene casi los primeros desnudos de la historia de la fotografía chilena, ¿no? Tiene dobles exposiciones, tiene un desnudo acá en Francia, tiene estas puestas en escena, y además tiene fotografías, entiendo yo, que no son de él, que está arriba, que es derecho, que pareciera que son de Jules Richard, ¿ya? Que era un fotógrafo francés que hacía series eróticas muy, ¿cómo se llama esto? Neoclásico, como una belleza neoclásica. Acá les dejo como en 3D. Y otra colección fascinante también desde el punto de vista antropológico es el trabajo del sacerdote salesiano Alberto de Agostini, que su colección está en el Museo Margherino Borgatello, ¿ya? El texto que habla de eso es de la Margarita Alvarado Fueguinos con los otros autores, y es un patrimonio cultural fotografió a todos los fueguinos antes de su extinción, y también trabajaba con el cinematógrafo, etc. Su obra es muy interesante porque utiliza la fotografía 3D para la antropología visual, entre comillas. Todas sus fotografías son en los espacios en donde vivían los fueguinos, ¿ya? Sus fotografías en estudio son todas 2D, pero las de campo son todas 3D. Entonces tiene otra, y un patrimonio enorme, ¿ya? Muy interesante el trabajo de María de Agostini, ¿no? Entonces, les dejo acá un poco la presentación para que después, no sé si Fernando nos podrías comentar desde tu acervo un poco lo que te he mostrado. Sí, cómo no. Bueno, yo
creo que es momento de hacer una reflexión interesante, porque si bien la fotografía en 1839 atrajo una gran cantidad de popularidad y de interés a partir del retrato y el paisaje, pues es hasta 1855, en la exposición del Crystal Palace, que se presenta el primer daguerrotipo estereoscópico, ¿sí? Y ese daguerrotipo estereoscópico mostraba precisamente a la familia del el estudioso de de la estereoscopía, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Déjenme ver un momentito aquí, que tengo que parear las imágenes. A ver si ya la están viendo o no. Creo que algo pasa con esto, pero déjenme resolverlo rápidamente. Hay un poco de problema con el Bluetooth, a ver si puedo. Bueno, yo les decía que a ver. Ahí tomó... Ahí vamos. Ahí compartió. Vamos. Sí, muy bien. Es un problema de protocolo. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vemos el Crystal Palace. Es decir, de 1839 a 1851 pasaron 11 años para que apareciera el primer daguerrotipo que nos permitía a nosotros, pues, ver en tercera dimensión una imagen fija. Esta es otra visión del Crystal Palace. Hay mucha gente en estas exposiciones y era una moda mostrar los inventos en estas exposiciones o ferias internacionales. Y esta señora, que no nos gusta en este, salió volteada, la reina Victoria, que promovió mucho esta cuestión, pero este es el daguerrotipo que Jean Claudet muestra a la reina Victoria, y es precisamente la familia de este inglés, Wheatstone, y él había descubierto cosas de tierras físicas y los principios de Faraday, y era una persona muy metida en la física y en la química, porque pues la fotografía, sin lugar a dudas, es una invención producto de la física y la química modernas, ¿no? Bueno, este es el señor que hace el daguerrotipo, este francés, que había sido discípulo de Daguerre y que es el primer fotógrafo con licencia para explotar el daguerrotipo en Londres. Hay que recordar que Fox Talbot pues peleaba su parte de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y pues le mandan a un francés a Londres para que hiciera. Bueno, pero en esa misma exposición internacional aparecen otros fotógrafos como Bayard, el autor de esta fotografía, que es una de las primeras imágenes postmodernas, ¿verdad? Bueno, y también un norteamericano, Brady, que es importante por ese documento que hace de la guerra civil, entre otras cosas norteamericanas. Y aquí está el señor Wheatstone, que ya ustedes lo vieron hace un momento. Bueno, pues yo creo que mi reflexión, por ejemplo, aquí hay otro de los, es decir, lo que hizo Wheatstone, es decir, colocó dos espejos simétricamente colocados y equidistantes, y ahí
puso una imagen en cada lado para que esos dos espejos nos permitieran mandar una imagen a nuestros ojos, ¿no? Bueno, este es el principio, ¿sí? El experimento de Wheatstone, pero pues bueno, eso era muy estorboso, ¿no? Era una especie como de repisa, con espejos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver acá, si me permite, aquí voy a hacer un dibujito, ¿sí? Pues aquí tenemos una foto y otra foto, y aquí tenemos el espejo donde se refleja, ¿sí?, esta fotografía, y esta fotografía nos manda a nuestros ojos. Bueno, perdón, este espejo nos manda a nuestros ojos. Bueno, eh, eh, este sería una réplica para que ustedes se den cuenta cómo empezó a hacer o a perfeccionar sus cosas este hombre. Bueno, yo creo que esta cuestión de la estereoscopía alcanza una gran popularidad porque, por ejemplo, tenemos que decir que las compañías que se dedicaban a la estereoscopía, a distribuir las imágenes estereoscópicas, pues alcanzan a vender una gran cantidad de material en muy poco tiempo, ¿sí? Esto es muy importante porque hubo muy rápido una divulgación y una circulación. Pero además yo creo que había, hay una reflexión importante que hacer, y es que estos formatos estereoscópicos son formatos que de alguna manera nos permiten a nosotros relacionarnos viendo la fotografía con otras personas. Es decir, no es un acto solamente individual, sino es un acto también de bastante sociabilidad o interacción. Por un lado, nosotros tenemos este disfrute colectivo del entretenimiento familiar. Es decir, ¿en qué se entretenía la sociedad? En el circo olímpico, en actividades sociales, las ferias, ya vimos, internacionales, que en los circos no solamente se presentaban animales, sino se presentaba todo tipo de extravagancia, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la ascensión del globo, ¿no? Había circos que anunciaban que iban a ascender en un globo, o la sola ascensión de un globo aerostático era ya un hecho, que también está consignado por la fotografía, ¿no? En la época. Bueno, esta circulación se debe a una investigación o a una conceptualización del mercado, de un nicho de exploración. De ahí que tenemos estereoscópicas editadas exclusivamente para contar un cuento infantil, que viene de las sesiones de la linterna mágica, de esa producción, de ese performance, de una proyección con un narrador, inclusive con música. Pero también pasa la estereoscopía por la documentación del turismo, o sea, el ferrocarril, los transatlánticos, las fragatas, nos permiten ese movimiento de fotógrafos que van comisionados a levantar, después de la primera mitad del siglo XIX, las maravillas naturales, arquitectónicas, el arte, es decir, a contribuir a formar y a construir el imaginario de la modernidad y de la ubicuidad. Y digamos que el último polo es lo que nos ilustró muy bien hace un momento Camilo, ¿verdad? Que es el erotismo, la fotografía erótica, en donde también estaba perfectamente bien explorado el campo de su comercialización.
Otra cosa que mencionó Camilo que hay que recordar es que la estereoscopía trajo como consecuencia en su ejercicio, en su práctica, a los clubs fotográficos de estereoscopía. Y entonces encontramos que hay intercambio de imágenes, que hay concurrencia a excursiones, a hacer levantamientos, y esto se vuelve un entretejido social mucho más amplio que el entretejido que pudo haber logrado la carte de visita, ¿no? La tarjeta de visita, que es un retrato donde promueve la imagen aquí, promueve el exterior. La estereoscopía es un camino hacia el exterior. Acuérdense que el colodión tenía sus problemas para hacer un registro de lo exterior del paisaje, por lo que implicaba que era un proceso húmedo, ¿no? Que tenía una cantidad de parafernalia. Bueno, pues en 1956, la estereoscopía en Londres y en Estados Unidos vendió cerca de 500,000 de visores. ¿Sí? O sea, de 500,000 de aparatitos para ver. Bueno, y otra cuestión que ahora que hablamos de los aparatitos, que a mí me gustaría también plantearles aquí, es que este formato de creación de una imagen que requiere un dispositivo, ¿no? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, este es el señor que ustedes ven aquí, pues se le ocurrió que con dos cámaras podía tomar 2 fotos, ¿no? De la misma escena, a lo mejor equidistantes una de otra, ¿sí? Bueno, pues este señor, David Brewster, ¿sí? Creo que voy a hacer un poco más grande el tipo. El señor Brewster es un escocés que logró perfeccionar el estereoscopio de Wheatstone y resolvió dos principales problemas que tienen que ver con el consumo, la comodidad, es decir, el tamaño, y otro, la difícil iluminación por encontrarse cada una de las fotografías destinadas a cada ojo en posiciones separadas, ¿sí? Este señor resolvió el problema reduciendo las dimensiones, es decir, hacerla ergonómica, y usó lentes que enfocarían los pares estereoscópicos. Los pares estereoscópicos son las 2 imágenes que obtenemos para lograr la tercera dimensión, las cuales se situarían uno al lado del otro y no por separado como en el primer estereoscopio de Wheatstone, ¿sí? Bueno, pero volvemos a lo mismo. Tenemos un maquinario, tenemos una cámara oscura a donde se da la toma y a donde se lee la imagen, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Es decir, tenemos una distancia crítica, que es muy importante, esto, la distancia entre los 2 ojos, ¿sí? Tenemos los tubos por donde va a pasar la luz, ¿sí? Un divisor que es importante para separar las 2 imágenes, pero sigue siendo una cámara oscura. Y dentro de esa cámara oscura, a donde nos metemos, inicia nuestra inmersión. Y lo que Goethe y Hegel plantean de la postimagen. Es decir, la imagen ya no es la imagen que vemos de bote pronto en una impresión fotográfica, sino tenemos que sumirnos o subsumirnos en un maquinario que nos permita tener la sensación de cosas que son tomadas de la realidad, pero cuyo volumen no es real. O sea, la postimagen está en nuestro cerebro, ¿sí? Esa sensación está dándose después de la imagen.
después de recibida la imagen. Bueno, lo podemos complicar más cuando hablaríamos de la formación del imaginario. Es decir, cualquier persona que oye una canción de Luis Miguel, ¿verdad? Para poner un ejemplo popular, pues deja de ser la misma persona después de oírla, ¿sí? Se le incrementa o el romanticismo o la emoción, ¿sí? O la vida sentimental o de educación sentimental. Pero lo mismo podríamos decir de las hipnopedias de Satie, ¿no? De piezas muy importantes en las cuales cuando nosotros oímos las hipnopedias nunca las vamos a olvidar. Es algo como que se nos mete, ¿no? Es como el reggaetón, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Es decir, uno oye reggaetón y entonces ya empieza a moverse, ¿no? O una cumbia, ¿no? Entonces, como que hay esa cosa que es post a la sensación de la imagen sonora o de la imagen, ¿sí? Bueno, es lo que yo quería comentarle, es decir, las imágenes, por último, para darle ya la palabra a este Camilo, es decir, la misma producción, ¿sí? Creo que, no sé por qué razón, tengo que volver a salir y volver a compartir. Creo que hay un momentito. Esto tenemos que crear una nueva alfabetización en el Zoom. Oh, no. Bueno, esto es lo que yo quería mostrar. Oh, no puede ser. La tecnología no está con nosotros. Muy bien. Ahora sí. Esta imagen nos da a nosotros la idea de la producción de todas las, digamos, facetas para producir una postal o una vista estereoscópica. Todo pareciera ser que es un trabajo de tipo familiar, ¿no? Donde hay niños, hay señoras, ahí está la familia, ¿sí? El ahijado seguramente. Entonces, y vemos cómo es una especie de un patio interior de una vivienda, de una casona francesa seguramente, ¿sí? Donde todo mundo tiene unas condiciones de trabajo sumamente limitadas, ¿no? O sea, no es un laboratorio, no es un taller, ¿no? ¿Sí? Sino es un lugar muy improvisado. Pero yo quiero, desde el punto de vista de la conservación, ¿cuántos de ustedes han visto una imagen estereoscópica despegada, una vista victoriana? Sí, la pegaban muy bien, ¿sí? Yo no he visto, yo he visto rayadas con sulfuración de la plata, inclusive muy pocas con un deterioro de residual de hiposulfito, ¿sí? Bueno, pero yo creo que esta imagen de China, ¿no? Pues es una imagen que está en perfectas condiciones después de todo este tiempo, ¿no? De ciento y tantos años. Y así podríamos buscar muchos otros ejemplos. Bueno, hay una cosa que también quiero resaltar y es que la estereoscopía es usada por oftalmólogos para corregir algunos problemas de alineación. Y eso es muy importante. Y eso me lleva a mí a una de las cosas que mencionó Camilo, que hay que recoger, y es que todos los dispositivos que tratan de explicar la fisiología de la imagen o de la posimagen, como el fisionotrazo,
el estroboscopio, el zótropo de Horner, el praxinoscopio de Raynaud, no solamente son los antecedentes de la imagen en movimiento, son también ejemplos de la necesidad que había de explicar la fisiología de la visión, ¿sí? Y que afortunadamente, por ejemplo, Teresa de Laurentiis y Stefan Heath, en este libro que se llama The Cinematographic Apparatus, ¿sí? Explican, y un poco hay que desmitificar esta cuestión, ¿no? de que el cine es como una consecución lógica. Bueno, sí, pero no. Es decir, hay ciertas cosas que en el desarrollo de la tecnología tendríamos que pensar, ¿no? Muy bien. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, voy a dejar de compartir la pantalla para que entonces continuemos con la segunda parte. Gracias, Fernando. Buenísimo, buenísimo lo que comenta Fernando. A mí me conmueve mucho lo del imaginario colectivo, lo que provocan estas imágenes al ser vistas en las personas. Yo sé que todos no han tenido la suerte de, o me encantaría que todos tuvieran la suerte de poder acceder, ¿cierto?, de una u otra forma a la imagen en intervención. Pero lo que provoca es una sensación que no se vuelve a olvidar en la vida, como cuando uno baila una cumbia, o cuando escuchamos a Luis Miguel, por ejemplo. Provoca algo en el imaginario, es muy, muy real eso. Cuando mi familia llegó a un Viewmaster la primera vez, que le llegó a un primo, no me llegó a mí, provocó una conmoción. Todos estábamos locos por mirar, por observar esas imágenes que casi tuvieron un cierto movimiento, ¿no? Porque uno al mover un poco el estereoscopio pareciera sentirse ahí, en este caso. Eso lo destaco mucho de lo que comentó recién Fernando. ¿Qué iba a decir, Camilo? ¿Iba a comentar algo? No, mira, ese concepto de inmersión es interesante, que también lo plantea un poco Fernando, pero nosotros dialogamos un poco este concepto de la imagen táctil, ¿no? El concepto de la imagen táctil es una imagen que se toca, ¿no? Entonces, una de las gracias que tiene la estereoscopía y que marcó el siglo XIX para transformar al espectador, ¿no? Tiene que ver con la fusión de los sentidos, ¿no? Por eso cuando los niños ven y las niñas ven el cine, ¿no?, tratan de agarrar, ¿no?, esta fusión sensorial entre la imagen y el tacto en este fenómeno que es la estereopsis, ¿no? La estereoscopía es la técnica de la reproducción tridimensional a través de la fotografía a otros medios, pero el fenómeno perceptual es la estereopsis, ¿no?, que es cuando se fusionan estas dos imágenes, pasan por entre medio y llegan al cerebro visual. Entonces, esa característica de fusión perceptual, claro, es una de lo que hace que se transforme de alguna manera en posimagen, ¿no? Que quede en la memoria, ¿no? Y tenga esta relación, ¿no? Por eso es una imagen bastante singular, ¿no? Eso principalmente. Oye, Carlos, le voy a mostrar la segunda parte, a ver si... Vamos con la ¿Ya? segunda patita. Por Miren, favor. Sí, dentro del adelante. encargo también quería mostrarle un poco lo que es lo que podría ser una fotografía contemporánea estereoscópica, principalmente de acá de Chile. Después voy a mostrar, y ahí, bueno, Fernando también podrá hacer comentarios de estas prácticas, ¿no?, que también tiene mucho que decir, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Lo había dejado hasta acá. Entonces, es importante destacar que después del 1930, de alguna manera, las placas de vidrio caen en desuso, ¿no? Aparece el acetato, el plástico, etcétera, que son otros formatos. Y a partir de eso, quisiera hacer como esta breve exposición de ciertos autores que son después de esa época, etcétera. Principio, nosotros en esta investigación que hicimos para la biblioteca, etcétera, apareció Armando Mellao con un tipo de fotografía documental, ¿no? Si ustedes ven la imagen derecha, bueno, los que puedan ver con los visores, se ve flotando en el aire, ¿ya? Él trabaja con unas cámaras que tienen doble lente, ¿ya? O sea, tú tienes la cámara fotográfica y el lente tiene dos lentes, ¿ya? Es un sistema splitter, entonces el negativo 35 milímetros es partido por dos, ¿ya? Esa es un poco la
el sistema, porque hay distintos sistemas, como mostró Fernando, también está el cámara a cámara, ¿no? Yo puedo tener dos cámaras separadas o una cámara con dos lentes. En este caso es un sistema splitter que se llama, ya que uno pesca una Canon y hay unos, le pone este lente que tiene dos orificios, ¿no? También quiero resaltar el trabajo de Enrique Zamudio, que es un artista visual muy importante en la actualidad contemporánea, en donde es súper interesante su trabajo. En los años 80 él comienza a hacer desplazamiento de la fotografía, el grabado, la gráfica, etc. Y siempre experimentó con distintas técnicas, y una de esas técnicas a la cual le dedicó mucho tiempo es la fotografía estereoscópica, ¿no? Entonces, él genera esta fusión entre estereoscopía y panorámica, ¿no? Y hace este trabajo sobre el Cerro la Campana, entiendo yo, en donde habla de la monumentalidad del paisaje y tiene mucho que ver con un trabajo sobre un pintor, ¿ya? Ahora, interesante porque hace una instalación de 6 por 30 metros, ¿no? O sea, es una cuestión gigante en donde la gente iba y tenía este espectáculo como de panorámica del siglo XIX, ¿ya? También hizo otro trabajo de Franklin con San Diego a través de fotomontaje estereoscópico, de la misma forma buscando el tema de la panorámica, ¿ya? Y también ha hecho otros trabajos sobre la tecnología lenticular, que es esta tecnología que uno las mueve y se mueven las imágenes. Eso también sirve para hacer estereoscopía o para poner muchas imágenes. De hecho, uno puede poner dos fotografías 3D, una fotografía 3D, dos, tres, incluso hasta 4 fotografías 3D. Esa cuestión lo inventaron los rusos y el sistema que se llama autoestereoscópico, que no necesito visor para ver, sino que se ven automáticamente. Los que son más jóvenes y les gustan los videojuegos, la Nintendo DS tiene ese sistema, ¿ya? Por mi parte, les muestro este trabajo que hicimos con Jorge Acentuno, Antonio Bercerro en La Perrera, a través de buscar en la estereoscopía lo que es la puesta en escena, ¿ya? Que también tuvo que ver con ese proyecto, ¿no? Buscar los planos, buscar los colores, ¿no? Agrupar, ¿no? Bueno, si hay gente que conoce la Perrera, el centro experimental, Becerro trabaja taxidermia, etcétera. Entonces hicimos esta colaboración en función de construir imágenes 3D. Quisiera hacer una acotación acá, que hay que declarar que la fotografía 3D se dice que es objetiva o que representa la realidad tal cual, y eso es falso, ¿ya? Uno manipula la imagen 3D, ¿ya? Uno puede sacar fotografías con 6.5 centímetros de separación o puede sacar con 16, incluso hasta 1 metro. Cuando yo hago la separación de las distancias entre las cámaras, yo manipulo la profundidad y el volumen. De hecho, estas fotografías fueron hechas con 2 Rolleiflex que están separadas por 14 centímetros. Eso hace que el volumen se expanda, ¿no? Aparezcan más gorditos y se separen del fondo, ¿ya? O sea, esta visión de la fotografía, que fue la promesa del siglo XIX, que iba a superar la fotografía 2D por su impacto en la realidad, es falsa, ¿ya? La fotografía estereoscópica es manipulable tanto en la producción como en la postproducción. En la postproducción yo cojo la caja escénica, ¿ya? Que es un tetraedro truncado, y yo lo puedo sacar hacia afuera o meter, ¿no? Y puedo hacer que eso sea más gordito o menos o no, ¿ya? Entonces, es interesante desde ese punto de vista para los que hacen fotografía o que quieran meterse en la técnica, entender esa manipulación de la imagen que, según la historia de la estereoscopía, la determina como un dispositivo objetivo, ¿no? Hiperrealista, etc. Entonces, desde el punto de vista creativo, hay que probar con las distintas distancias porque tú manipulas la profundidad y el relieve. Y eso hay que tenerlo en consideración. Después de eso, yo hice varios trabajos como experimentales con la fotografía estereoscópica. Esto es cronofotografía, ¿ya? También trabajé, supongamos, fotografía blanco y negro, ciertas perspectivas, etc. También un poco buscando distintos puntos de vista, ¿no? Un poco en esta lógica de Rodchenko, sacarse la fotografía de ombligo, ¿no? Desde una perspectiva única, etc. Uno puede buscar hacia arriba, hacia abajo, buscando distintos puntos, ¿no? No solamente estas imágenes que son desde la perspectiva clásica, ¿no? Uno puede quebrar y van apareciendo cosas interesantes
en la creación, ¿no? Lo digo desde el punto de vista... posteriormente yo hice un trabajo que es de un centro de exterminio de la dictadura, que se llama Londres 38, en donde hice fotografía 3D de las salas de tortura, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver con una museografía en derechos humanos, en instalar al espectador en estas habitaciones. Muchas veces se muestran ventanas, que tal vez era lo único que podía ver los supervivientes, muchos no sobrevivieron, pero un trabajo que relaciona los lugares de la memoria con esta tecnología 3D, ¿ya? Que tiene que ver con los mapas de la casa, también ciertas cosas que se identificaban en el espacio según los sobrevivientes, y a partir de eso fui construyendo como una arqueología del espacio para ser visualizado a través de esta tecnología, un poco en contra de esta visión también un poco del espectáculo que tiene la fotografía 3D, ¿no? Posteriormente hice un trabajo de video 3D estereoscópico, ¿ya? Y este video se llamaba La imagen táctil y tenía que ver también con una fotografía de Julio Bertrán, ¿no? A partir de esta imagen de la fotografía de Julio Bertrán hice un video experimental estereoscópico, también de una chica desnuda que se pasea, ¿no? Estos son los capiteles que hay ahí. Aquí les dejo como unos frames del video, pero también hicimos como una cierta ilusiones ópticas, etcétera, que es video 3D, ¿no? Y acá les dejo para la reflexión, que me interesa como entrar en ello. Esta es una estereoscopía de Marcel Duchamp, ¿ya? De 1918, ¿ya? Que se llama Estereoscopía a la mano, que como dice Fernando, el oftalmólogo utiliza la estereoscopía con distintos puntos, ¿ya? Y Duchamp, a partir de esas pruebas, que son una fotografía estereoscópica, donde se ponen los puntos, hizo este fotomontaje, ¿ya? Y es un fotomontaje muy interesante porque como Duchamp siempre va contra el medio o siempre contra la tradición, hace un ejercicio muy interesante en donde no pone objetos reales, sino que más bien pone un objeto matemático abstracto desde una posición en el aire, casi como si fuera un sueño. Es decir, tratar de contrarrestar el sentido histórico de la estereoscopía, ¿ya? Es bastante notable ese gesto, ¿no? El mar aparece plano y solamente lo que aparece es un cubo, un poliedro flotando, ¿no? Como si fuera... A partir de esa reflexión, yo comencé a indagar también en lo que es la manipulación de la realidad de la fotografía. Esto es un experimento con la fotografía de Julio Bertrán, ¿ya? Se lo digo, en principio se lo digo que para mí es importante, no solamente como, sino me interesa mucho su trabajo. Y la imagen de la izquierda es la fotografía hiperrealista estereoscópica, y la de la derecha uno le aplica los filtros NPR, que son filtros no realistas, ¿no? Lo que hacen los filtros NPR es eliminar indicios monoculares, ¿no? Para lograr lo que es la abstracción. Es decir, la fotografía estereoscópica no necesariamente tiene que representar la realidad tal como es, sino que puede jugar con elementos desde la creación en busca de elementos más abstractos, etcétera, ¿ya? Y para entender lo de los NPR, el primer NPR o filtro no realista es el negativo fotográfico, ¿no? El negativo fotográfico, si se acuerdan de Man Ray, etcétera, o estas alteraciones, altera la realidad de la fotografía, ¿no? Y el primer negativo, el primer NPR, ahora nosotros tenemos los filtros en Photoshop, donde hay un montón de filtros que alteran, es el negativo fotográfico de alguna manera. Se los pongo como ejemplo. Y yo, a partir de esa lógica, estoy haciendo un ensayo visual a partir de fotomontaje estereoscópico, y eso surge de una cita de Walter Benjamin que siempre me llamó la atención del proyecto de los pasajes, que dice, faceta pedagógica de este proyecto, dice: tomar el medio creador plástico en nosotros y educarlo en la visión estereoscópica y dimensional de la profundidad de la sombra histórica, ¿ah? Es bastante alegórico el texto, pero me llamó mucho la atención, y hice este ensayo visual a través de, que tiene que ver con la fotografía y lo invisible y ciertas apropiaciones de archivo histórico, ¿ok? Y eso mediante el fotomontaje y la alteración NPR. Entonces, ahí hice una apropiación de Marcel Duchamp, una apropiación de Bertillon, donde se fusiona imagen plana con tridimensional,
Encontré unos archivos de mujeres criminales de un archivo de Inglaterra, ¿no? Donde tienen fotografías de lado, etcétera, y tienen fotografías tridimensionales que le sacaban a las detenidas, ¿no? Y ahí fusioné dos mujeres, entonces aparece como si fuera una mujer ciclopeica, pero es fotomontaje. Un fotomontaje aquí también de este trabajo de Mudbridge, en este concepto de lo invisible, ¿no? La capacidad de la fotografía de ver lo invisible, ¿no? En esta fotografía científica. Y también una apropiación de la primera radiografía, que es de Wilhelm Röntgen, ¿no? Y a eso yo le puse una imagen de un niño que encontraron en la actualidad dentro de una maleta cuando viajaba, ¿no? Entonces fusioné esta imagen histórica con esta imagen contemporánea, que son visiones rayo X, y hice un fotomontaje a través de dos imágenes planas estereoscópicas. También les muestro este trabajo que es muy interesante, que se llama Réplica Original, que es un libro objeto del fotógrafo Nicolás Sáez, con un texto muy, muy interesante de Andrea Götz, que uno lo abre y tiene un visor, tiene postales, ¿no? Y me pareció fascinante desde el punto de vista de como objeto artístico. Es un trabajo que indaga en las antenas, que hacen parecer como si fueran distintas árboles o autóctonos, entonces, por eso el concepto de réplica original, y en la fotografía estereoscópicamente, pero además hice una intervención de caja oscura, ¿no? En ciertas localidades donde vivía gente que vivía frente a esta antena. Entonces hizo cámara oscura y estereoscopía, ¿no? Y como libro objeto me parece maravilloso. Y también el texto de la Andrea es muy interesante, también si a alguien interesa. Me llegó de regalo de Navidad. Por último, quisiera mostrarle un trabajo que tiene que ver con estas técnicas de la fotogrametría, que sería como una evolución de la imagen 3D, ¿ya? Que es un capitel también de la Casa de los 10, ¿no? Que la hizo Julio Bertrán, que sirve para el trabajo en realidad virtual. Lo hicimos con un grupo de alumnos del Arco, en un electivo que hago de fotografía 3D. Y esto también tiene la característica que después se puede imprimir, ¿no? O sea, este concepto de como que parecía que la fotografía se materializó, pero se puede rematerializar en distintos objetos. Y a partir de eso, en un taller de con Nelson Garrido, donde trabajamos el autorretrato, yo hice un autorretrato también con esta técnica. Yo sufro de unos dolores de la cabeza bastante complicados, ¿no? Una cefalea, entonces hice una puesta en escena a través de esta técnica, en donde también jugué un poco contra el software, ¿ya? Es decir, uno le mete menos imágenes al software y el software se vuelve loco y comienza a generar estas figuras medias amorfas, etc. ¿Ya? Fue una deriva que tiene que ver con la fotografía y realidad virtual, pero que son prácticas que en la actualidad son muy interesantes desde el punto de vista creativo, pero también la distinción entre una fotografía hiperrealista y otra fotografía que no busca ese sentido originario que de alguna manera Marcel Duchamp cuestiona, ¿ya? Aquí hay dos plataformas que en algún momento, si es que creo que estamos... hay una plataforma que es VIR, si a alguien le interesa la realidad virtual, y está AQTVR, que es una página de artistas. Si a alguien le interesa el tema, está la Marina Abramovich, está Cristo, está Anish Kapoor. Yo fui, en la exposición está de Anish Kapoor y es alucinante. Uno se mete al interior del cerebro y viaja por el cuerpo, es increíble. O sea, las posibilidades de la realidad virtual, donde la estereoscopía encuentra un lugar muy importante, son muy interesantes, ¿no? La fotografía de aquí de alguna manera se mezcla con motores de videojuegos, es interdisciplinaria, etcétera. Existe todo un campo. Si a alguien le interesa esta plataforma, es muy interesante, ¿no? Y eso quería
como mostrarles de ciertas prácticas que hay, que he hecho y que, bueno, se están haciendo en distintos lados, ¿no? Eso. Muchas gracias, Camilo. A mí me parece completamente sorprendente lo que acabamos de ver. Hay cosas que todavía no me las imaginaba. Lo de imprimir en 3D, una fotografía 3D me parece increíble. Voy a hacer un pequeño break para aprovechar de saludar a toda la gente que tenemos conectada. Hay mucha gente conectada desde Buenos Aires, desde España, desde México, desde Perú, desde Bolivia, gente de otras regiones, gente de Valparaíso, ahí que les manda saludos a ustedes también. Y bueno, agradecer como digo, su participación también y la disponibilidad que tienen ustedes para compartir con nosotros este tiempo. La información que compartió Camilo también se va a compartir. En este caso los links igual los vamos a dejar disponibles porque la gente después parte preguntando, ¿cierto? Y también vamos a dialogar también con estas preguntas que nos van haciendo. En relación a tu presentación, no sé si Fernando Osorio quiere comentarnos algo acerca de su percepción de esta evolución de la fotografía. Bueno, sí, claro. Yo creo que aquí hay es un ejemplo muy claro de la reinvención y de la apropiación de una serie de tecnologías, pues mucho dentro del campo de los artistas visuales, ¿no? Lo importante es que ellos recogen constantemente este espíritu lúdico, ¿no? Y volvemos a realimentar la reflexión que hacíamos al principio. Cada vez más personas, cada vez más grupos se interrelacionan en este devenir de la fotografía 3D. No le fue así también al cine 3D. El cine 3D fue realmente muy frustrante su incursión, ¿no? en la tecnología y requería de un control muy delicado de las técnicas de proyección. Si no estaba bien proyectado, pues la gente se salía, ¿no? Y no tuvo mucho éxito, además de que pues compitió de una manera muy reciente a su aparición con la televisión, ¿no? Con otro medio. Pero yo creo que sí es muy importante recoger esta fusión entre la tecnología óptica con las posibilidades del procesamiento de imágenes que nos permiten ahora los medios digitales, ¿no? Es decir, cada vez podremos tener aplicaciones. Y ahí ya, en el tema de las aplicaciones de los softwares, se abren una gran cantidad de posibilidades de manipulación, como bien decía Camilo, hay ya desde su propia factura o manufactura, las imágenes 3D pueden ser manipuladas para obtener esta visión, ¿no? Bueno, como lo fue la misma cámara oscura para hacer grabados, ¿no? Las vistas ópticas, ¿sí? Que en donde pues era más fácil dibujar sobre la cámara oscura, pasarlo a un soporte que nos permitía rápidamente tener la imagen final que iba a ser un grabado o un aguafuerte, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, si uno ve una imagen óptica de finales del siglo XVIII, va a encontrar ese beneficio, yo digo, de la perspectiva, ¿no? De que nos vemos ahí metidos, ¿no? Desde ahí empezaba esta cuestión ya muy renacentista, ¿no? Que tiene su expresión, digamos, congruentemente óptica con la cámara oscura perfeccionada y la cámara lúcida, ¿no?
Sí, el desarrollo de pulir lentes, ¿no? Ahora es el desarrollo de arrastrar el lápiz para hacer ceros y unos, ¿sí? Y crear el soporte de, de transposición, ¿no? Bueno, yo creo que es muy ilustrativo para las personas que nos están oyendo, que pues seguramente han visto hologramas en sus tarjetas de crédito, ¿sí? Yo voy a mostrar rápidamente algún holograma que si tenemos tiempo o ya tenemos que ir. Adelante, adelante, no, adelante, por favor, Fernando. Ok, entonces ahora sí, ya podemos ver. Bueno, antes de que muestre yo eso, había una pregunta por ahí sobre si las imágenes victorianas, Eh, no estoy, Se no estoy, curvaban, ¿o no? ¿Esa? exactamente. Claro, la Bueno, pregunta era si efectivamente la curvatura era una característica o normal de la imagen o era parte del sí. deterioro. Esa No, era la no, pregunta. es intencional y necesaria. Ah, Es perfecto. Muy intencional y importante. necesaria para poder tener la imagen lo mejor alineada a, Ya, a una ley de la óptica, ¿sí? perfecto. Entonces, aquí ustedes ven un visor Holmes que está diseñado para oftalmología. Y estas imágenes que ustedes ven aquí, ¿sí? Estos en circulitos, pues tienen que ver con esta escala que está acá. O sea, los niños tenían que ponerlos en determinada escala y poder ver la imagen, barrer la imagen con sus ojos del primer plano al último plano. Y ese era un ejercicio, ¿sí? Bueno, sí, y este es un problema en la conservación, porque entonces tenemos que crear una guarda especial y, Para que mantenga la y, curvatura. claro, y guardarla, en lugar de que la guardemos horizontal, la tenemos que guardar vertical, ¿no? Porque si la Claro. guardamos horizontal, vamos a destruir esa, bueno, pero ha habido más de una persona, que no quiero decir su profesión, ¿no? Que ha decidido que hay que aplanarlas, ¿sí? No, no hay que aplanarlas, así es, ¿no? Ya, ¿Sí? perfecto. Bueno, y bueno, y voy a saltarme de aquí al paper y para ver aquí algunos hologramas. Déjenme, perdón que pase yo tan rápidamente, pero bueno, seguramente todos han visto esto en tarjetas de crédito, en materiales publicitarios, ¿sí? Que es un holograma de luz blanca prácticamente, ¿no? Y, y cuando lo volteamos vemos un negativo. Cuando lo giramos hacia uno de sus lados y conforme le va dando la luz, va recuperándose la imagen o los planos de la imagen. Bueno, estos son los principios de la holografía. Nosotros tenemos en esta parte un objeto a fotografiar, tenemos un rayo láser que se divide y es direccionado al objeto. Tenemos otro rayo láser, digo, ese mismo rayo láser pasa y cuando pasa por acá se convierte en un haz de referencia. Es decir, que hay dos rayos que envuelven al objeto. Y entonces en nuestra placa vamos a capturar esas dos o múltiples imágenes que nos van a permitir ver en tercera dimensión. ¿Y qué vemos? Pues vemos esto, ¿verdad? O sea, vemos, pero vemos una imagen pseudocoloreada, que es horrible, ¿sí? Que no son, que no corresponde a los colores de la realidad, ¿sí? No corresponde a los colores. ¿Por qué? Porque el haz de láser o es de argón o es de rubí, y entonces tenemos que
que lidiar con esos, ¿cómo se llama? Con esas coloraciones, ¿sí? Bueno, estos son hologramas de luz blanca, van sobre una placa espectroscópica, o sea, esa placa fotográfica que hemos visto acá, esta, pues no es cualquier placa, es una placa espectroscópica que es sensible a todo el espectro de luz. ¿Sí? Bueno, por último, tenemos esto, nos mostró algo ya Camilo de la cronofotografía. Bueno, pues sí, aquí también hay hologramas que intentaban esta cuestión del movimiento. Por ejemplo, en este caso, el movimiento de un hombre en la locomoción. Bueno, la conservación de las fotografías estereoscópicas no es muy diferente a la conservación de cualquier fotografía del siglo XIX. Tenemos un soporte, tenemos un aglutinante, tanto en negativos como en positivos. La emulsión es una emulsión generalmente de plata gelatina o de colodión con gelatina, con unas partículas pues muy pequeñitas, elípticas, fotolíticas, que tienen una gran resolución en el caso del colodión. El caso de la gelatina tendrá menos, pero siguen siendo fotolíticas, elípticas, porque son por contacto, como vimos en ese taller, ¿verdad? Bueno, tenemos una matriz de negativo, de vidrio o de plástico, de nitrato de celulosa, que tiene que ser trasladada a un soporte positivo, que es la imagen visual. O sea, la imagen física, acá el negativo, pues es rígido, y después tenemos que imprimir las dos imágenes, y colocarlas en estas tarjetas con cierta deformación curvada, ¿verdad? Bueno, pero la imagen física tiene propensión a la oxidación, más en la gelatina, menos en el colodión, porque en el colodión están inmersas en un plástico que es muchísimo más resistente a permear agua. Pero también pueden estar expuestas al residual de hiposulfito, ¿sí? O sea, que al ser una producción masiva y también al haber muchas fotos, lo que hemos encontrado en nuestras experiencias de rescate es que esas fotografías, al ser muchas, al no ser planas, tienen problemas de ser guardadas en una caja, y entonces sufren deterioro físico, deformación y también químico, ¿sí? Porque no caben bien en un contenedor, ¿sí? En una caja de zapatos siempre queda más arriba la imagen. Entonces, cuando le ponen algo encima, hay un golpe, hay perímetros abrasionados, inclusive hay cortes, ¿no? Bueno, las que más fácil se conservan, o las más fácil de conservación, son las estereoscópicas de vidrio, porque entonces tenemos que hacer una guarda, un sobre, y retirarlas de su, de su contenedor original, porque esto es una práctica muy común de que se sigan conservando estas plaquitas en sus estuches originales, y así lograron sobrevivir hasta nuestros días. ¿Sí? Aquellas que las sacaron, las rompieron, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que utilizar un sobre de 4 solapas, ¿sí? Y buscar la manera de ir sustituyendo cada una de las, bueno, no sustituyendo, dándole un sobre, una guarda de primer nivel a cada placa, ¿sí? Y como tenemos esta cajita que tiene información, y que además es un objeto propio del patrimonio,
pues tenemos que buscar la manera de guardarla. No sin separarla, ¿verdad? Sino que se acompañe junta, pero no revuelta, ¿no? Como decía mi abuelita, ¿no? Y aquí, pues, otra vez, colocarla en un contenedor horizontalmente para, como toda buena práctica de conservación de vidrio, ¿verdad? Es Oye, decir, un placer ver esa objetos de vidrio. imagen tan ordenada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una caja de polipropileno expandido que almacena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cajitas. A veces esos contenedores tienen más o menos, ¿sí? Pero generalmente llegan a tener 12, 10 placas. Esta es una forma, pues, un poco eficiente. Esta funda de poliéster permite que se mantenga junto al contenedor antiguo y separado, ¿no? Porque pues, es cartón ácido, ¿no? Bueno, Claro. pues yo diría yo me quedaría aquí. No tengo una recomendación más allá que las mismas recomendaciones de limpieza para cualquier imagen, ¿sí? Ahora, lo que sí es un reto es el mantenimiento de todos los dispositivos de lectura, ¿sí? Ese sí es un reto, ¿sí? Voy a volver a utilizar la pantalla, ¿sí? Y porque estos son muebles espectaculares, como los van a ver ahorita, ¿no? Muebles que se hacían para hacer los contenedores, así como también para hacer los visores. Por ejemplo, este. Esto es un mueble para llevárselo a su casa, ¿sí? Pues tendría uno que tener una casa, ¿no? Pues con suficiente espacio. Este es otro tipo de visor para diferentes tamaños. Aquí, por ejemplo, tenemos que puede leer todo tipo de vistas. Bueno, pues este mueble, todo esto que está acá, pues requiere de mantenimiento y requiere de, pues, el expertise de un restaurador de maderas y casi de un laudero, ¿sí? De un restaurador de instrumentos musicales, ¿sí? Y el famoso taxifoto, bueno, aquí voy a mostrarles, por ejemplo, cómo se vendía un visor Holmes, bueno, con sus compartimentos, es un estuche, pues, un objeto que se sabía que tenía un costo. Hay que decir que ni Brewster ni ninguno de los inventores pues se hizo millonario de esto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un taxifoto. Taxi, pues es de que el taxi, la palabra taxi es de circulación, ¿no? Es decir, circulaba la imagen de una cajita que estaba acá, ¿sí? Era subida por un elevador y la colocaba a la altura del visor y ese elevador era la palanquita que estaba acá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una foto de Carlos Bertanesian que tomó en un lugar, en un tianguis en Francia, ¿sí? Y tenemos diferentes visores con sus pedestales de mesa, ¿sí? En fin, ¿y qué se vende? Como ustedes pueden ver, junto con una cámara Super 8 o una cámara de daguerrotipo o una cámara Kodak Folding Camera,
Bueno, esto está en el mercado. Este maquinario deberíamos tener fondos especiales, crowdfundings para ir a recogerlo, ¿no? Y tener la mayor cantidad, ¿sí? Antes de que, bueno, y claro, hay tiendas de antigüedades especializadas en esto, ¿no? Como en París, Antique Photo, ¿no? Es decir, donde hay en excelentes condiciones. Este es otro de los visores. Bueno, estos son aparatos que sí requieren, ¿sí? Pues un trabajo de conservación y de mantenimiento, ¿sí? Mucho más sofisticado que las fotografías, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para hacer versiones digitales de esas fotografías curvas? Pues va a ser muy difícil, ¿sí? Si ahí sí no las podemos aplanar para digitalizarlas. Vamos a tener que hacer prueba y error, pero para ofrecer una imagen lo más digna. Los negativos de vidrio, de nitrato de celulosa o de colodión, pues no van a tener ese problema, ¿no? Pero también hay una cuestión muy importante. Muchas estereoscópicas también vienen de, o fueron producto de impresiones fotomecánicas. Ujú. Bueno, hay otra pregunta por ahí, si hay en México conservadores que puedan restaurar o reparar mecánicamente los visores. Sí, sí, hemos estudiantes de ingeniería que han hecho tesis, sí se puede. Tienes que tener muy buen tornero, porque muchas veces los taxifotos se perjudican por que se han forzado o están chuecos. O sea, los mecanismos se han forzado y se han enchuecado. Pero sí, Se estanca el... exactamente, ¿Qué hay? se atora, exactamente, y se rompe. Entonces, dentro de todos estos eh, eh, muebles, encontramos astillas de las víctimas, de las vistas que murieron ahí dentro, ¿no? Eso habría que hacer un poco de filosofía, ¿no? De cómo esa vista que se quedó ahí. Yo he encontrado visores que todavía tienen las vistas cargadas. O sea, las cajitas están adentro del visor del taxifoto y está la última, pues la última cajita ahí con que se vio, ¿no? Pero esto es parte de una ignorancia, de falta de información sobre la tecnología, que es provocada por la obsolescencia. ¿Cuántos visores de Viewmaster, ¿sí? Ahora los vemos rotos, ¿no? Y cuando antes era un lujo tener un Viewmaster, como decía Carlos, ¿no? Sí, Y ahora uno le venden por $10 un kilo de discos de Viewmaster. Pero afortunadamente, hay casi todo para hacer fotos para Viewmasters. Y eso es algo que debemos agradecerle a la velocidad del Internet. Ustedes pongan Viewmaster en el Internet, en Google, y aparecen cientos de clubes de personas que venden muchas cosas para hacer viewer. Bueno. de hecho, Viewmaster, hay fotografías de todo en Viewmaster. Hay muchas fotografías de paisaje, colecciones. Yo también he echado una mirada en el mercado nacional a ver qué es lo que encuentro de repente. Y sí, efectivamente se consigue una colección barata por poca plata todavía. No sé si en algún momento va a volver a algún auge y todo vuelva a aumentar de precio, que es como lo que pasa cíclicamente. Puede ser, Carlos, Seguir. puede ser que aumente. Todo va aumentando. Las modas en el coleccionismo tienen que ver con el mercado de estas cosas, ¿no? Es decir, un dispositivo desplaza al otro. Claro. Pero
que es lo que tenemos. ¿Cuánto cuesta un iPhone 5 ahora? ¿No? Uf, uf, Nada, ¿no? carísimo. O sea, no, un iPhone 5, claro, ya es más barato. Lo otro que quería conversar y que quería en realidad saber y preguntar es acerca de la visualización de las imágenes digitalizadas. No sé si Camilo o Fernando nos podrá decir algo, porque por ejemplo nosotros tenemos dos colecciones que se digitalizaron hace poco tiempo. De hecho, algunas ya quedaron compartidas ahora, esta semana, la colección de Carlos Mujica, para que la revisen en bibliotecanacionaldigital.gov.cl. Y quería saber si hay alguna posibilidad de que la gente en sus casas pudiera acceder a visionar esta imagen y de alguna forma, ¿no? ¿Se puede con un visor, por ejemplo? Bueno, lo habíamos comentado un poquito. Yo he visto aplicaciones en los celulares de colecciones fotográficas también de placa vídeo, que hay que entender bien qué es el formato side by side, ¿no? Todos estos formatos que hemos visto es lado a lado. Está el formato polarizado, el anaglifo, el lenticular, etcétera. Hay un montón, ¿ya? El más estándar, que con la tecnología, que es la ventaja, es justamente los visores de realidad virtual, no los que se conectan al computador ni eléctricos, etcétera, sino que es la cajita que, como mostraba Fernando, que es como el estereoscopio Brewster, y la aplicación lo que hace es va pasando las imágenes y se ven perfectos, se ven nítidos. De hecho, el hecho de trabajar con el celular, viendo realidad virtual, tiene una óptica, tiene una definición, etcétera, es bastante impresionante. Esta cuestión hace 10, 15 años no pasaba nada, y ahora hay aplicaciones. Yo no sé si Fernando puede mostrar esos visores que Sí, no... ¿cómo no? Y ahí hay una posibilidad barata, etcétera, de buena visualización, pero efectivamente hay que tener estas cajitas que se llaman los cardboard, ¿ya? Incluso venden en el Persa, en PC Factory, etcétera, unos visores donde uno mete el celular, ¿no? Y eso te permite tanto ver fotografía estereoscópica como video o plataforma de realidad virtual, ¿ya? Eso yo sería como una opción buena, bonita y barata para verlo en alta calidad, ¿no? Aquí están, es decir, aquí tenemos la tecnología de 1849 y la tecnología de 2013. ¿Sí? Es decir, ustedes ven, hasta se parecen en el diseño, ¿no? Muy similares, de hecho. Entonces, ahí va, en esta parte se coloca el celular, que hay que bajar la aplicación, hay que encontrar las imágenes, y bueno, pues igual, ¿no? Es decir, como no necesitamos ya una entrada de luz, como necesita una entrada de luz, ¿sí? Claro. Tenemos la luz de la pantalla. Y las pantallas de las tablets y de la última generación de tablets y de teléfonos es excelente. Es decir, nunca hemos tenido una pantalla tan luminosa, ¿sí? Con toda la tecnología HD y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, esta es una opción, pero miren, es lo mismo. Si nosotros vemos un visor de placas, pues ahí está su celular, ¿no? O sea, aquí Ahí va el estaría, celular puesto. Exactamente lo mismo, ¿sí? ¿no? Ahí Claro, estaría el el mismo celular. principio. Sí, es cierto. Y esto es lo que tiene adentro, ¿no? O sea, tiene un divisor y bueno, la lente que tiene dentro de la cajita esa, ¿no? Bueno, Perfecto. eso es lo que queríamos mostrar, un poco para responder a tu pregunta. Yo quiero mostrar una imagen que me encanta, que perdí en una subasta por $1, que es hermosísima, miren. ¿Sí? Una niña sentada en su gabinete de estereoscopía. Es decir, su mesita, como en su Qué casa, bella, qué ¿verdad? hermosa Se fotografía. sienta Esas son las y, fotografías de la luna, ¿no? La que sí, tienen Pareciera que... sí, Me acuerdo que se mostraban muchas sí, fotografías de la luna estereoscópica, ¿no? Ah, astronómicas, claro, Sí. ¿sí? Y ella es Marjorie Crane, a los 6 años de edad. ¿Quién iba a pensar, la Marjorie, que iba a estar en internet
en Zoom, en una charla, en medio de una atroz situación Pandemia. sanitaria, ¿no? Sí, Bueno, y esto es, pues, los Viewmasters, ¿no? O sea, que tienen lo mismo, un Viewmaster adentro tiene lo mismo. O sea, claro. que no es no está tan lejos. Y aquí está el mecanismo de una cámara fotográfica amateur de la época del plástico y de la baquelita, ¿no? Ustedes pueden ver, La era de la baquelita. ¿no? En fin, ahí ustedes han colgado el artículo de este hombre de la revista Leonardo, ¿no? Ahí aparece, de hecho. Y acá ustedes pueden ver una página donde venden todo para los Viewmasters, ¿no? Vintage, a new, nuevo y de época, y aquí está el divisor Para la cámara. para la cámara, el divisor de haz, ¿no? O sea que hay toda esta parnafernalia. Esto es 3dstereo.com, ¿sí? Es un coleccionista, proveedor de todas estas cosas. 3dstereo.com. Bueno, muy bien. Dejo de... Hay una pregunta para Fernando que queda acá, que pregunta, ¿en qué categoría estarían los visores que tenían en su interior maquetas animadas? Visores. Dice, el que pregunta dice que había unos en una zapatería en Calzada de la Viga. No sé si te hará algún Ese es recuerdo. un diorama. Ese es un Mm. diorama. Sí, son una especie como de magigascopios, ¿sí? Donde había una foto que estaba inmersa en una maqueta, ¿sí? Y eso viene del diorama de Daguerre, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con una caja, con una imagen y cosas antes de la imagen y juegos de luces, es un magigoscopio o es un dispositivo que viene del diorama. Y esto es como si fueran pequeñas escenografías vistas a través de una cámara. Entonces ahí el efecto del día, la noche. Bien. Perfecto, muchas gracias, Fernando. A Camilo le quería consultar si nos podía comentar así brevemente un poquito de cómo fue la experiencia del trabajo en Londres 38. A mí me llamó mucho la atención de la imagen que nos alcanzaste a mostrar y hay gente a la que también le interesó bastante. Si nos podrías comentar brevemente cómo fue el trabajo, en qué terminó, qué se hizo, ¿puede ser? O sea, igual Londres 38 es un espacio que está muy cerca de la biblioteca, ¿no? De Bastante hecho, al céntrico, frente, que sí. tiene una museografía en donde uno puede entrar y indagar en este espacio. Y principalmente fue días de trabajo, también viendo testimonios, ciertos elementos que tenían que ver, habían ciertas salas de tortura. O sea, hay toda una museografía de este espacio de memoria que es bastante particular, es distinto, supongamos, a la Villa Grimaldi, que es un parque por la paz. Este es un departamento chiquitito, ¿no? O sea, una casa que antes era del Partido Socialista, etcétera. Entonces, a través de ciertos testimonios, a través de también conversaciones me acuerdo que está Leopoldo, no, es un caballero que se llama Leopoldo, creo que se llama, y él me hablaba, porque él me animó mucho, ¿no? Porque me decía que su hermano hacían fotogrametría de estos espacios para generar entornos virtuales, ¿no? Yo en ese momento estaba metido en la estereoscopía, pero eso que él me decía tenía que ver más que ver con la fotogrametría, que son con escáner, ¿no? Que se escanean los espacios, ¿no? Y tú puedes levantar y de alguna manera hacer mapas virtuales, ¿no? Entonces él me alentó mucho y efectivamente, y posteriormente hicimos una exposición ahí en el Museo de Bellas Artes también con el Jorge Aceituno y otros, donde ahí yo mostré ese trabajo. Y también hice un trabajo de territorios de la memoria, acá, sobre los centros de tortura, pero de la arquitectura, ¿no? Son como desde afuera, ¿no? Un poco como las tipologías de los Becher, etcétera, un poco en esa lógica.
y también en Argentina, ¿no? Ese fue un desarrollo que tenía que ver con Londres y después estos espacios, ¿no? Y eso principalmente, lo interesante para mí sobre todo fue buscar nuevas temáticas también para esta técnica, ¿no? Que se salían solamente de las lógicas del espectáculo, que es una lógica un poco que está instalado en este dispositivo, ¿no? Tiene un desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y eso fue un poco la experiencia. Bueno, yo tengo mi pareja que también está muy metida y me escribió un texto también y fuimos a Argentina y lo expusimos también desde ese punto de vista en el Haroldo Conti, me acuerdo. Y también aproveché también de sacar fotografías allá, que tienen una historia muy similar. De hecho, la Operación Cóndor no estaba acá en Chile y allá también, entonces había en espacios muy semejantes, que son centros de exterminio. O sea, la gente que entraba no salía. Hay centros de reclusión, estos son centros de exterminio, y tratar de darle una vuelta a esta relación entre fotografía, espacios de memoria, ¿no? Hay trabajos también que, si hay en vez del trabajo de Gastón Salas, que también trabaja un poco que va a los lugares de desaparición y trabaja el paisaje. Christian Kirby también, que tiene unos trabajos bien interesantes, y a partir de esa lógica fui construyendo el proyecto, ¿no? Eso. Ya pues, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Vamos a comenzar a despedirnos ya, a saludar a todos los que se conectaron, que fue mucha gente. Les mandaron muchos saludos a ambos dos. Si gustan posteriormente pueden revisar la conversación en el fondo, porque hay mucha gente que consulta o que les manda saludos y cosas, entonces hay gente que a veces quiere contactarlo, quiere hablar con usted, entonces puede ser bueno que le peguen una miradita a la conversación. Quiero agradecerle a la gente de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional, a todo el equipo del Archivo Audiovisual que está acá atrás colaborando, y bueno, agradecer a Fernando Osorio y a Camilo. Si quieren decir algo, este es el momento como para despedirse también. Y eso, yo me despido, que estén muy bien, y dejo el micrófono si quieren decir algo para despedirse también. Camilo, por favor, usted primero. Yo empecé. No, yo entré enteramente agradecido, como les comentaba, llegué al archivo también por los meses de la fotografía, también todo lo que ha planteado Fernando sobre la conservación, también un tema bastante apasionante, o sea, una parte también de mí, ¿cachai? O sea, como que aparte de la práctica creativa, etcétera, la historia, la fotografía también me dejó esa huella, ¿no? A través de la estereoscopía, de las colecciones, y también que los jóvenes vayan a la biblioteca, entiendan el patrimonio, y eso les puede abrir también lógica desde el punto de vista de la investigación, la creación, etcétera, ¿no? Sobre todo para los que son más jóvenes. Estas plataformas, ¿no? Nos permiten conectarnos también con nuestras comunidades creativas, etcétera, ¿no? Y eso a mí al menos me generó un empuje, ¿no? Entonces, eso principalmente, ¿ya? Y un gusto conocerlo, Fernando. Igualmente, Camilo. Sí, bueno, pues miren, yo también igual, en el mismo tenor, quiero agradecer a la biblioteca, a Camilo y a Soledad y a Carlos y a todo el equipo del archivo de fotografía y audiovisual, pues habernos presentado y invitado a esta reunión virtual, que parece ser que va a ser como el pan de todos los días, ¿no? Pues no exista una vacuna. Bueno, y también yo quisiera mencionarles que este mundo de la tecnología, pues es un mundo que va paralelo al mundo de la conservación. No podemos conservar lo que no entendemos cómo está hecho. No podemos conservar aquello que no sabemos con qué está hecho, ¿sí? Así que la conservación de la fotografía, por ahí había una pregunta sobre qué problemas había con la curvatura de las vistas victorianas. El problema es que son curvas y entonces hay que respetar su curvatura y hay que resolverlo pues de la mejor manera en un sistema de almacenamiento
vertical y no horizontal. Y eso pues ya nos mete a que tenemos que hacer algo diferente. Y eso es muy grave en los archivos y en las bibliotecas. Cuando decimos, vamos a hacer algo diferente, ¡pum!, saltan 5 personas al mismo tiempo. Y provocan un movimiento telúrico intelectual, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a...? Ya compramos, pues hay que comprar otras cajas diferentes. Y hay que comprar otros papeles. Y ahora hay que hacerlos nosotros mismos, ¿sí? Pero no es lo mismo el vestido de novia que el vestido de la primera comunión, ¿sí? Ni es lo mismo las medidas que se tomó la novia el día del compromiso que el día en que se va a casar y se lo va a poner. Entonces, así es la conservación de las fotos. Las imágenes las tenemos que tratar como de primera comunión, las cartas de visita, y después las cabinet cards, como el Te Deum de los 15 años, y después el vestido de novia. Así es, no hay vuelta de hoja. No podemos generalizar. En la conservación de la fotografía no podemos generalizar y dar recetas. Hay que hacer una investigación sobre la materialidad, sobre su estructura física, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y pues para todos aquellos que quieran seguir en esto, pues qué bueno que estén pendientes de la biblioteca y lo que hacen y de las colecciones que ponen en línea. Y también, pues si me permiten el comercial, pues el programa Educación para la Conservación, pues está lanzando un conferencial, un programa de conferencias, y bueno, ahí en el chat yo les he puesto el correo educaparalaconservacion@gmail, para que todos aquellos que nos manden un correo, pues les damos el programa que empieza el 21 de septiembre, el lunes, ¿no? Con Joan Boadas sobre reflexiones sobre patrimonio fotográfico y otros casos de estudio sobre la conservación en particular, ¿no? Hasta vamos a abordar pues los aspectos de derechos de autor, vamos a abordar aspectos de lo que hacemos con los álbumes, ¿sí? O lo que ha pasado en otras, o cómo hacen otras dependencias, otras instancias, sus trabajos de conservación. Pero esto no lo digo solamente por el comercial, sino porque la fotografía y su conservación y todo lo que tenga que ver con la fotografía, analógica o digital, cada vez que sabemos más, o nos enteramos de algo más y nos apropiamos en nuestro conocimiento de ello, nos da la impresión de que no sabemos nada, o que sabemos muy poquito, y que todavía falta saber más. Entonces, aunque avancemos, la montaña que sube Sísifo es chiquita, ¿no? Cada vez hay más cosas, cada vez hay más peculiaridades, cada vez encontramos notas de, así lo hacía, no nos habíamos dado cuenta de esto. ¿Sí? Pero para saciar esa cuestión, ese sentimiento de vacío, pues hay que seguir oyendo, ¿no? Seguir capacitándonos mejor, informándonos más, porque hay muchos secretos industriales. No todo está en las patentes. Siempre hay algo que ocultar, ¿no? Mañosamente. Digo, eso es lo que yo pienso. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ambos dos por compartir sus conocimientos con la comunidad y con toda la gente que estuvo también compartiendo con nosotros el día de hoy y que lleva compartiendo ya todas estas charlas. Hicimos muchos seguidores, mucha gente se nos sumó en este mes de la fotografía, que nosotros tratamos también de llegar a ustedes mediante estas conversaciones virtuales, que son la única forma que nos va quedando para poder mantener la comunicación y el interés de ustedes también. Entonces, agradecer nuevamente a todos ustedes. Despedimos el mes de la fotografía. Yo creo que si todo sigue un poco como va hasta ahora, prontamente nos vamos a volver a ver en alguna otra charla. Y
Y eso, agradecido de la Gracias. participación de los invitados y de la gente que nos vio en este mes. Muchas gracias y que estén muy Gracias. bien. Hasta luego. Adiós, Camilo. Chao. Adiós.